Masejet Nazir Daf Yud Zayin Amud Aleph 17a, 5 líneas de abajo para arriba. Dice la Gemara lo siguiente: Bai Raba, Nazir v'u beta kebarot mau, Bai sheyale malkut o lo. Raba tiene la siguiente duda, pero antes de explicar la duda de Raba vamos a dar una pequeña introducción. Una persona impura que entra al Bet Hamikdash, ¿sí? Si entró a propósito, pues apenas entra de inmediato, ya que está impuro y entró a propósito, tiene una consecuencia de karet. Sin embargo, si ya había entrado al Bet Hamikdash y no estaba impuro en ese momento y se impurificó cuando ya estaba dentro, en ese momento la regla es que él debe salir de inmediato y no se puede quedar dentro del Bet Hamikdash. Y si se queda un tiempo específico que se llama Kedeish Tahava'a, que es el tiempo que se necesita para posternarse y agradecer a Dios, si se queda ese tiempo, recibe consecuencia de karet. Así es relajado respecto a qué? A un impuro en el Bet Hamikdash. Entonces, nuevamente, un impuro en el Bet Hamikdash que entra, ¿sí? Apenas entra de inmediato, si lo hizo a propósito, tiene consecuencia de karet. Y si entró puro y se impurificó en el Bet Hamikdash, tiene que salirse de inmediato. Y si se esperó el tiempo de Kedeish Tahava'a, que es el tiempo necesario para posternarse y agradecer a Dios, si se quedó ese tiempo, entonces también va a recibir karet en ese caso. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente: un nazir, ¿sí?, que entró a un cementerio, se impurificó. Entonces, obviamente, si entró a propósito, va a recibir ¿qué? Malkut, latigazos. ¿Qué pasa? Esa es la duda de Raba. Cuando estaba ya en el cementerio, estaba ya impuro, estaba en el cementerio y recibió Nezirut, ¿sí? Recibió Nezirut cuando estaba en el cementerio. La pregunta es si el hecho que recibió Nezirut cuando estaba en el cementerio automático recibe latigazos, o también ahí, para poder recibir latigazos, tiene que, al igual que el Bet Hamikdash, decimos que tiene que esperar un tiempo específico Esa es la duda de la Gemara. ¿Está clara la duda de la Gemara entonces o no? Entonces Raba pregunta básicamente: un nazir que se encuentra, mejor dicho, una persona que se encuentra dentro del cementerio, o sea que está impuro, y recibe Nezirut, ¿sí? Si ahí decimos el hecho que recibió sobre el Nezirut, de inmediato recibe latigazos, o tiene que recibir Nezirut y esperar un tiempo específico dentro del cementerio, y si lo esperó, ahí es que va a recibir el Malkut, pero si no, no va a recibir Malkut. Esa es la duda de Raba. Y la Gemara explica para entender un poquito más la duda. Dice la Gemara: Ejidami, ¿cuál es el caso aquí? No entendí. Y la Imad de Ambre le lotinzor la malisheia. Nazir maitama lo bayesheia de kamatribe ajana y kamatribe. ¿Cuál es el caso? Si antes de él está en el cementerio y recibió Nezirut. Si antes de él recibir Nezirut le advierten y le dicen: no recibas Nezirut, porque si recibes Nezirut estás impuro. O sea, de tal manera que, y aún así él vino y recibió Nezirut, o sea, con una advertencia previa, pues si lo advirtieron previo significa que lo hizo a propósito. Si lo hizo a propósito, entonces seguro que va a tener que recibir ¿qué? Malkut. Entonces, ¿cuál es la duda? De la misma manera que un nazir puro, ¿sí? Un nazir puro, o sea, un nazir que no está en el cementerio, es nazir y entra al cementerio con una advertencia previa, ¿recibe Malkut o no recibe Malkut? Claro que recibe Malkut porque lo hizo a propósito. Aquí también, si ya está en el cementerio y le advirtieron previamente no recibe Nezirut y él lo hizo, obviamente que va a recibir Nezirut, obviamente que va a recibir Malkut. Entonces, ¿cuál es la duda? Dice la Gemara, explico la duda y ahorita dice la Gemara: Ela que gon shenichnas beshedat eva umigdal ubaja vero uparame alav maaziva Kigmirin sheia bebet hamikdash avalabarai lo o dilma loshna teiko. Dice la Gemara: el caso es el siguiente. El caso es cuando era un nazir que entró al cementerio. Sí, ya entró al cementerio. Pero ¿cómo entró? De una manera permitida, de tal manera que no se impurifica, en unos tipos de armarios o cajas, shedat eva umigdal, que tiene un piso, o sea, está dividido, entra así volando, como en una carroza o algo así, ¿sí? Encima de una carroza. Y de repente viene su compañero y le rompe el piso de la caja donde él se está pisando, de tal manera que ahorita, ¿dónde está? En el cementerio. Ahorita se impurifica. Entonces, de tal manera que todo esto fue que no hubo advertencia, fue todo sin querer completamente, ¿sí? Entonces, la duda es si aquí decimos de que para que reciba Malkut tiene que esperar un tiempo específico, al igual que el Bet Hamikdash, o no. Podemos decir que todo lo que es necesario esperar un tiempo específico para recibir consecuencias únicamente en Bet Hamikdash, pero en Nezirut no. O podemos decir que de la misma manera que en el Bet Hamikdash hay que esperar un tiempo específico para recibir consecuencia de karet, aquí también hay que esperar un tiempo específico, cuando fue fuerza mayor que le rompieron el piso, ¿sí? También tiene que esperar un tiempo específico para que reciba Malkut. Esa es la duda de la Gemara, y la Gemara se queda efectivamente en Teiku, en duda, ¿sí?
La discusión del DAF de ayer no era si puede recibir o no Nezirut del cementerio. Me claro así, estoy en el cementerio. Respecto a los korbanot. Sí. Respecto a los korbanot, era ayer el tema. Sí. Ahorita vamos a ver otras dudas respecto a eso. La pregunta aquí es respecto a Malkut, respecto a los latigazos. Pero supuestamente no recibe, o sea, si está dentro del cementerio, recibe el Nazirut saliendo del cementerio. O sea, al momento de salir, ¡pum!, quedó. Tú dices porque al principio la Gemara decía que el Nezirut está pendiente Claro. de recaer, pero aún no ha recaído. Claro. Pero si te das cuenta, decimos eso nada más respecto a unas cosas específicas, pero respecto a Malkut, respecto a tomar vino, respecto a eso, recaen las prohibiciones de inmediato. ¿Ok? Y sobre todo según lo que la Gemara dijo al final, que en eso no hay discusión. Al final la Gemara se retractó y dijo que la discusión es únicamente respecto a otro punto específico, no respecto, o sea, según todos, también Resh Lakish y Rabbi Yohanan están de acuerdo de que la prohibición de tomar vino y eso puede recibir Malkut de inmediato. ¿Sí? Ok. Dice la Gemara, Bai Rabashe, Nazar veu bebeta kebarot, taun giluach o lo, ki bai tiglach ataor shenitma de kamitamen en nezirute, aval tamesh nazar lo odin maloshna. Ahorita la Gemara, Rabashe tiene la siguiente duda. Un nazir que recibió nezirut cuando él estaba ¿en dónde? En el cementerio. ¿Sí? ¿Qué está él? Impuro. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Purificarse, pasar un proceso de purificación, 7 días, se desalpica el tercer y el séptimo día de las cenizas de la vaca bermeja y comienza después a contar el nezirut. La pregunta es la siguiente: cuando él se purifica de esa impurificación, ¿sí? De pureza de muerto, normalmente, bueno, introducción, normalmente, un nazir puro empezó a contar, ¿sí? Nazir puro, empezó a contar sus días de nezirut, se impurificó, ¿qué tiene que hacer ahorita? Purificarse. Después de purificarse, pasan los 7 días, se corta el pelo y trae los korbanot. Y después empieza a empezar. Esta persona recibió nezirut ¿cuándo? Cuando estaba en el cementerio. Entonces no hay duda que para poder empezar necesita ¿qué? Purificarse. La pregunta es si necesita cortarse el pelo o no necesita cortarse el pelo. Por un lado podemos decir que todo lo que necesita cortarse el pelo es únicamente un nazir que ya era tajor, que ya empezó a contar los días de nezirut, ¿sí? Y se purificó posteriormente y se tiene que cortar el pelo. Pero aquí que nunca tuvo pelo de nazir tahor, ¿por qué? Porque al principio era también, puede ser que no es necesario cortarse el pelo, al igual que los korbanot, que vimos ya en la Mishnah, en el daf anterior, que los korbanot seguro no trae. Entonces, la pregunta es si cortarse el pelo en este caso no es necesario, o también en este caso es necesario cortarse el pelo, al igual que un nazir tahor que se impurificó. Esa es la duda de la Gemara. Te repito, Rabashe pregunta, un nazir, una persona que recibió nezirut mientras que estaba tamé, ¿sí? Recibió nezirut mientras que estaba tamé, se tiene que purificar. Al final de purificarse, cuando acaba el proceso de purificación, ¿se tiene que cortar el pelo o no? ¿Lo comparamos con los korbanot, que no tiene que traer en este caso, o no lo comparamos con los korbanot? ¿Lo comparamos con un nazir tahor o no lo comparamos con un nazir tahor? Esa es la duda de la Gemara. ¿Nazir tahor qué es? Un nazir tahor, que estaba todo bien y se impurificó después. ¿Aquí el caso cuál es? Un nazir que desde el principio se purificó. Exacto, arranca también muy bien. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara trata de traer una prueba de nuestra Mishnah que vimos anteriormente. Tashema, Mishnazar bubeta que barota filo hayasham sheloshim yom, enole lo minaminyan, veno me vi korban tuma o de lo maiti, aval galuje bai. Dice la Gemara, aparentemente tengo una prueba en nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice que una persona que se encontraba en el cementerio y recibió nezirut en el cementerio, o sea, el caso nuestro, ¿sí? Inclusive dice la Mishnah que estuvo ahí del momento que recibió nezirut 30 días, que es el lapso necesario para hacer nezirut. Eso no se cuenta. ¿Por qué? Porque estaba tamé todo el tiempo. Y no trae korban tumá. Así dice la Mishnah. Y no trae korban tumá. Cuando se purifica no trae korban tumá. Deduce la Gemara. Mashma que lo único que no trae que es korban tumá. Pero sí necesita hacer el resto de cosas. ¿Qué es el resto de cosas? Entre otras, cortarse el pelo. Aparentemente vemos aquí que sí es necesario que inclusive un nazir que estaba en el cementerio cuando recibió el nezirut no necesita traer korban tumá, pero sí es necesario que cortarse el pelo. Dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué matam kaamar? Matam no mi korban tumá, mishum de lo bai que lo que dice la Gemara, esa es la razón por la cual no necesita traer korban tumá. La Mishnah dice que no necesita traer korban tumá, pero ¿por qué no trae korban tumá? En este caso, porque no necesita cortarse el pelo. Se puede ser que esa explicación, entonces todavía no tenemos claro este tema. Entonces la Gemara trata de, no hay prueba acá, y la Gemara trata de traer una prueba de otra baraita, que también trajimos esta baraita anteriormente. Tashema. En ben tameh shenazar lenazir tahor shenitma, אלא שהטמא שנזר שביעי שלו עולה לו מן המניין, ונזיר טהור שנטמא אין שביעי שלו עולה מן המניין. מה אליו? הלתגלחת זה וזה שווים. La Gemara trae una prueba de la varita. La varita dice lo siguiente, escuchen bien. No hay diferencia entre una persona que ya estaba impura y recibió nezirut, mientras que estaba impura,
o una persona que recibió Nezirut cuando estaba pura y se impurificó, la única diferencia que hay entre ellos es cuándo vuelve a contar los días de Nezirut. Y explico, básicamente que depende, como ya vimos en la Mishnah anteriormente, una persona que ya era tameiz y recibió Nezirut, la halajá es de que trae korbanot o no trae korbanot, no trae korbanot. Pero si era puro y se impurificó, ahí sí tiene que traer korban tumá por la impureza que hizo en la mitad de su Nezirut. Entonces la única diferencia que va a haber entre ellos es la siguiente, que el que estaba impuro y recibió Nezirut, va a tener que contar 7 días para purificarse, ¿sí? Tiene que hacer el proceso de purificación de paraduma con la ceniza de la vaca bermeja, pero no tiene que traer corbán. Entonces, ¿cuándo va a ser el primer día de su Nezirut? El mismo día séptimo, que ya acaba su proceso de purificación, el mismo día séptimo ya acabó todo, empieza el día de Nezirut. A diferencia de una persona pura, que era Nazir ya y se impurificó, de que en ese caso sí tiene que traer corbán. ¿Cuándo tiene que traer corbán? No el séptimo día, sino al día siguiente. Entonces el séptimo día no puede empezar a contar Nezirut. ¿Cuándo va a empezar a contar Nezirut? Después de traer corbán el octavo día. Entonces la única diferencia que hay entre los dos casos es cuándo empieza a contar el Nezirut después de purificación. El que era impuro desde el principio, el séptimo día. Y el que era puro y se purificó y se volvió a purificar, en este caso empieza a contar el Nezirut nuevamente ¿desde qué día? Octavo día. Esa es la única diferencia. Mashma, así no dice la braita. La única diferencia es esto. Mashma, que respecto a cortarse el pelo, la necesidad de cortarse el pelo después de que una persona se purificó, después de una impureza, ¿sí? Ambos son iguales que hay que cortarse el pelo. De la misma manera que en un Nazir Taor que se impurificó tiene que cortarse el pelo, también un Nazir que al principio era tamé, también tiene que cortarse el pelo. Dice la Emara, aparentemente tenemos una prueba de esta baraita de que si es necesario, también un Nazir que recibió Nezirut cuando estaba en el cementerio, que estaba también en el principio, que se corta el pelo también, si es necesario. Porque vemos que la única diferencia es de respecto a que cuando comenzar el lapso de Nezirut, si el séptimo día o el octavo día, pero no hay diferencia, aparentemente, respecto a cortarse el pelo. Así la Gemara trae la prueba. Dice la Gemara, Hale Malkut Zebez de Shavim. No deduzcas de que no hay diferencia respecto a cortarse el pelo. Deduce de que no hay diferencia respecto a Malkut. Que en Tumá recibe Malkut en ambos casos. ¿Sí? Pero respecto a cortarse el pelo, sí hay diferencia. Respecto a Tiglajat, respecto a cortarse el pelo, sí hay diferencia. Que uno se corta el pelo. ¿Cuál? El que era Taor del principio, el que era Tamé del principio no se tiene que cortar el pelo. Pero si ya siento por qué la baraita no me dice también esa diferencia. Porque la baraita me está diciendo, la única diferencia es cuándo empezar el Nezirut. Dime otra diferencia. ¿Cuál es otra diferencia? Si se corta el pelo o no se corta el pelo, según esa explicación. Dice la Gemara, no. Tana Shevi'i Shelo Bechol Miri. La Gemara quería decir una diferencia que tiene que ver con el día séptimo. Y cuando hay una diferencia respecto al día séptimo, ya están las otras diferencias incluidas. Y explico. La baraita, el Taná de la baraita, el autor de la baraita quiso decir que hay una diferencia entre los Nezirim, entre estos dos Nazir, el Nazir que era también al principio, el Nazir que era Taor y después se impurificó, que respecto al séptimo día, que el séptimo día respecto a un Nazir tamé ya es el primer día del lapso de Nezirut. Y respecto a un Nazir Taor que después se impurificó y luego se purificó nuevamente, el séptimo día no es el primer día de Nezirut, sino que es el séptimo día no se cuenta como primer día de Nezirut, sino el próximo día se va a contar como primer día de Nezirut. Y ya que te digo una diferencia, el séptimo día te incluye la otra diferencia, el séptimo día, que el mismo séptimo día, ¿sí? El que cuenta el séptimo día como primer día, no se va a cortar el pelo. A diferencia, el que cuenta el próximo día, el séptimo, o sea, el octavo como primer día, y se va a cortar el pelo. O sea, la baraita te quiso decir nada más una diferencia que hay en el séptimo día. Y obviamente hay otra diferencia más, pero te traigo una como ejemplo que tiene que ver con el séptimo día. Y la otra, de cortarse el pelo, también tiene que ver con el séptimo día, porque el que lo hace el octavo día, se corta el pelo. El que lo hace el séptimo día, el que empieza el séptimo día, no se tiene que cortar el pelo. Y no te mencioné eso porque la baraita te quiso mencionar una diferencia que hay del séptimo día y hay más diferencias incluidas en eso, si se tiene que cortar el pelo o no cortar el pelo. Entonces, básicamente podemos entender la baraita de que también la baraita está de acuerdo de que hay una diferencia y no se debe de cortar el pelo. Se puede entender así o se puede entender no así. Entonces, no tenemos una prueba de esta baraita. Tomamos nuevamente la prueba y nos quedamos por ahora sin prueba. Entonces, la Gemara acude a otra baraita para tratar de traer una solución a la duda de Rabashé, si efectivamente un Nazir que recibió Nezirut mientras que estaba en el cementerio, si efectivamente cuando culmina su proceso de purificación antes de comenzar Nezirut, si se tiene que cortar el pelo o no se tiene que cortar el pelo. Entonces vamos a ver la Gemara. Próxima baraita, Tashema. Enli ela yemen tumato, she'en olim lo mina minyan y mejiluto minain, vedinu, ma yemen tumato, megalech o mevi korban, afia mejiluto megalech o mevi korban. Umayeme tumato enolim lo mina minyan, afia mejiluto enolim lo mina minyan.
Dice la Gemara, bueno, vamos a explicar esta primera parte. La Gemara trae una varita extensa, que la prueba va a ser del final. La varita está hablando de lo siguiente. En Nazir, está escrito en la Torah que un Nazir Tahor, sí, estamos hablando de Nazir Tahor, la varita está hablando de Nazir Tahor, está contando sus días de Nazir y se impurifica. ¿Qué pasa en ese caso? Nos dice la Torah, Veayamim Rishonim y Pelú. Si se impurifica todo lo que contó hasta ahorita, no cuenta y tiene que volver a comenzar a contar en Nezirut. Significa que cuando una persona se impurifica, me tumba los días de purificación anteriores. Entonces, Kol Shiken, cuanto y más, obviamente, que los mismos días de impureza que no se van a contar parte del lapso. ¿Estamos claros o no? O sea, si tú me dices que cuando se impurificó, tumba los días de purificación, tumba todo lo anterior, pues Kol Shiken, que los días esos mismos de impureza no van a ser contados como parte del lapso de Nezirut. ¿Estamos claros? ¿Qué es? Ahorita el tema es de que eso está escrito únicamente respecto a Tum'a de una persona que se impurifica como un muerto. ¿Qué pasa? Que si se impurifica como un muerto, efectivamente aprendemos de la Torah de Kol Shiken, de que mientras que está impuro, esos días no se cuenta como Nezirut. Pero Yemejilutó Minain, ¿qué es Yemejilutó? Un Metzorá Halut, que es Metzorá Muhlat, mejor dicho, un Metzorá que ya vieron la lepra, y ya se dieron cuenta que tiene lepra con todas las de las leyes, ¿sí? Entonces se tiene que quedar de un proceso de días. Esos días, ¿qué pasa si le pasa a Metzorá Halut, Muhlat, mejor dicho? En la mitad es un Nezirut. Respecto a esos días, ¿se cuentan o no se cuentan? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que no se cuentan? La halajá dice que no se cuentan como parte del Nezirut. La pregunta es ¿cómo sabemos? Dice Ademara, lo aprendemos de impureza de muerto. ¿Por qué? De la misma manera, Binyanav, comparamos, de la misma manera de que nosotros agarramos impureza de muerto y decimos de que la impureza de muerto, al final, el proceso de purificación de la impureza de muerto, en el séptimo día, tiene que cortarse el pelo y traer korbanot. Igualmente el Metzorá, ¿sí? Después de los días de Jalita, después de que ya se acabó, tiene que cortarse el pelo el séptimo día y traer los korbanot. Si comparamos uno con otro, igualmente comparamos uno con otro respecto a ¿qué? Respecto a los días si se cuentan o no. De la misma manera que los días de impureza no cuentan dentro del lapso de Nezirut, pues tampoco los días del Metzorá, que está Halut, tampoco cuentan de los días del Nezirut. Así dice la varita. Sin embargo, la varita sigue diciéndolo. Imamart bimetu mató, sheken mevatel bahemet akodmim, ulefikach en olimlo miraminyan. Tomar bime jalutó, sheno mevatel et akodmim, lefikach olimlo miraminyan. Dice la Gemara, hay una diferencia gigantesca. Tú no puedes comparar uno con otro, tú no puedes aprender. ¿Qué la Gemara quiere aprender? Vamos a repetir. La varita, mejor dicho. ¿Qué la varita quiere aprender? La varita quiere decir que de la misma manera que no se cuentan los días de impureza de un muerto para el conteo del lapso de Nezirut, tampoco se cuentan los días de que el Metzorá está encerrado. Dice, pero ¿por qué me estás comparando uno con otro? No puedes compararme. ¿Por qué? Porque hay una diferencia gigante. En una persona que está impura por un muerto, ¿sí? Eso, cuando se impurifica, anula todos los días anteriores que se contaron hasta ahorita. A diferencia de un Metzorá que está Muhlat, ¿sí? Que no anula lo anterior, sino nada más que interrumpe el periodo ese. Entonces, por eso es que impureza puede ser que tumba y no se cuentan. Puede ser que no se cuentan. ¿Por qué? Porque también tumba. Son unos días muy fuertes. Ahí está que tumban. Si tumban, puede ser que no cuentan. Pero un Metzorá Muhlat que no tumba, puede ser que esos días se van a contar. Dice la Gemara, buena observación, pero te voy a traer otra prueba de que no es así. Y escuchen bien esto. Amart, humanazir bekever, shesearo raúl letiglajat. En olim lo minaminyan, yemejiluto she'en raúl letiglajat, lo kolshiken she'en olim lo minaminyan, mailab tiglajat tuma. Dice la varita lo siguiente. Tienes razón, pero el estudio mío va a ser de otra manera. Si una persona, escuchen bien, un nazir que recibió Nezirut cuando estaba en el cementerio, que su pelo, que dejó crecer mientras que estaba impuro, al final va a venir la mitzvah de tiglajat si se tiene que cortar el pelo. Y decimos que se tiene que cortar el pelo, y aún así los días no se cuentan como parte del lapso de Nezirut. Entonces, en el caso de un Metzorá, los Yemejilutó, que no se corta el pelo, ¿sí? Que no se corta el pelo de Nezirut, ¿sí? No Kol Shiken, de que los días no se van a contar. O sea, la Gemara hace un Kol Shiken así. Sí, la Baraita hace un Kol Shiken así.
Si el pelo, si un nazir que recibió nezirut cuando estaba en el cementerio, ¿sí? Su pelo se le va a cortar por nezirut. Y aún así, que el pelo pasa algo de nezirut, aún así los días no se cuentan como parte del lapso de nezirut. Kol shiken, en un caso y en Mejiluto que no se corta por nezirut el pelo, de que los días no se van a contar como parte de nezirut. Así dice la baraita. Viene la Gemara y analiza lo siguiente. Queremos traer una prueba a nuestra duda de Rabashé. Dice la Gemara, ¿qué cortada de pelo estamos hablando aquí? Hay dos cortadas de pelo, vamos a especificar. Cuando una persona se impurifica, entonces tiene que pasar el proceso de purificación, se corta el pelo, ¿sí? Y luego, al final de Nezirut, también que se corta el pelo. ¿Qué es cortada de pelo estamos hablando aquí? Aparentemente estamos hablando aquí en un caso de que Tiglaja Tumá, la cortada del pelo porque se impurificó, o sea, al final del proceso de purificación. No al final de Nezirut, sino por el proceso de purificación. Y está escrito claramente, si es esa, de que un nazir, así vimos al final de la baraita, que estaba en el cementerio y recibió nezirut en ese momento, ¿sí? Su pelo, ra'ui le tiglaja, se tiene que cortar el pelo al final de la purificación. En Metzorá, no, por nazir, por el nezirut, pero en nazir de un cementerio, al final de esa purificación se tiene que cortar el pelo por alajot de nezirut. Dice la Gemara claramente, aquí vemos de que un nazir que recibió en el cementerio nezirut, tiene que cortarse el pelo. Así vemos claramente. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Tiglaja tahara. Aquí estamos hablando en un caso de cortarse el pelo o no cortarse el pelo, del tiglaja tahara. ¿Qué es tiglaja tahara? No el tiglaja, no el cortada de pelo en el proceso de purificación, sino el cortada de pelo de la última parte, de la parte de él, al final del lapso de tiempo. Y nos quiere enseñar la baraita, que cuál es la diferencia, que lo quiere enseñar así, en ambos, ¿sí? En Metzorá, en la mitad de un nazir, y en una persona que se impurificó, ¿sí? En ambos, al final, cuando acaba el lapso de nazir, los 30 días de nazir, cuando lo acaba de contar, seguro que tiene que cortarse el pelo, ¿sí? Lo que pasa es de que en un nazir sale que se corta el pelo al final, ¿sí? Al final se corta el pelo, un segundito. Sí, al final se corta el pelo, o sea, la Gemara viene y dice, puede ser de que en verano no se tiene que cortar el pelo. Un nazir que se impurificó de inmediato, apenas recibió nezirut, ya estaba impuro, no se tiene que cortar el pelo en el proceso de purificación. Y lo que te quiere decir la baraita es que el corte de pelo que va a hacer al final va a incluir pelo que creció mientras que estaba impuro, porque ahí está que no se lo cortó. A diferencia del caso de un metzorá, de que en este caso el metzorá tiene que cortarse el pelo independientemente por proceso de metzorá, que un metzorá que se purifica no porque lo hizo en la mitad de nazir, un metzorá que se purifica y pasa un proceso de purificación al final del metzorá que tiene que hacer, cortarse el pelo. Entonces sale que cuando acabe el nazir no se va a cortar el pelo, sino se va a cortar el pelo únicamente pelo que le creció mientras que era nazir puro, pero no se va a cortar el pelo del metzorá, y esa es la diferencia, eso es lo que la baraita quiere decir. Entonces, según esta explicación, efectivamente no tenemos una prueba de que un nazir que estaba impuro de principio, en el proceso de su purificación tiene que cortarse el pelo, porque puede ser que efectivamente no se tiene que cortar el pelo en ese momento, sino se tiene que cortar el pelo ¿cuándo? Al final. Y la baraita trae una prueba que aparentemente es así, Yahana de Mistabra, dice Arcadata Tiglaja Tumá, y en Mejilutó, Miloba y Tiglaja, dice la baraita, te voy a traer una prueba que cuando la baraita me dice que hay una diferencia, es una diferencia respecto a la corte del pelo que hace al final. ¿Por qué? Porque si es respecto al corte de pelo que hace al principio, ¿sí? O sea, que hace después del proceso de purificación, sé que tú me dices de que en Tamé hay que hacer y en Metzorá no hay que hacer, también en Metzorá hay que hacer. ¿Cómo que no hay que hacer? Dicen, no, eso no es una prueba. ¿Por qué? Porque todavía podemos decir que hay una diferencia. Puede ser que se refiere a Tiglaja Tumá, puede ser que se refiere a la corte de pelo del proceso de su purificación. Hay una diferencia gigante. ¿Por qué Tiglaja de Nezirut Katani? ¿Cuál es la diferencia que hay todavía si decimos así? Entonces no tenemos esta prueba contundente. Hay una prueba para esta explicación. ¿Por qué dice la Gemara? Pues todavía hay una diferencia, porque también en Metzorá hay que cortarse el pelo. Si tú me explicas de que se refiere a cortarse el pelo en el proceso de purificación, todavía sigue habiendo una diferencia. Porque escuchen la diferencia. El nazir que se impurifica, si tú me dices que se tiene que cortar el pelo al final de su purificación, la razón que se tiene que cortar el pelo es por leyes de nazir. Que un nazir que se impurifica, la Torah me dice que tiene que cortarse el pelo. No por leyes de tumá, a diferencia de una persona que se impurifica por un muerto y acabó el proceso de purificación, ¿se tiene que cortar el pelo? No se tiene que cortar el pelo. Entonces, en este caso, la razón que se tiene que cortar el pelo al final de su purificación es porque nazir, las leyes de nazir mismas te exigen que si te impurificas, se tiene que cortar el pelo. A diferencia de Metzorá, también se tiene que cortar el pelo, igual que después en tu proceso de purificación, no es por leyes de nazir, es por eso de Metzorá. También un Metzorá que no está nazir y se impurifica, bueno, está Metzorá, mejor dicho, y se purificó, en su proceso de purificación tiene que cortarse que
cortarse el pelo. Entonces no tenemos una prueba, pero aún así podemos decir así. Por ende, si podemos decir así, no tenemos una prueba, o sea, no tenemos una prueba para esta explicación, pero sí podemos explicar así. Ya que podemos explicar así, no tenemos una prueba para solucionar la duda de Rabashé, si efectivamente un nazir se corta el pelo o no se corta el pelo, si efectivamente un nazir que recibió Nezirut de un principio que estaba en el cementerio de un principio, si tiene que cortarse el pelo o no tiene que cortarse el pelo. Puede ser que aparentemente queremos tener una prueba de la esta baraitá de que sí tiene que cortar el pelo, porque está escrito que se tiene que cortar el pelo, sino que si hermano no, puede ser que se refiere a cortarse el pelo del final. Entonces no hay prueba para eso. Entonces la Gemara ahorita trata de acudir a una nueva baraitá. Escuchen bien y con esa es la última baraitá. Tashema Vetime Rosh Nizro Betahor Shenitma Katu Medaber Sheuta una Avarat Sear Vavarat Ziporim ולפתור את הנזיר בקבר שאין טעון העברה שיער והבאת ציפורים. ועל עוד דברים קל וחומר, ומה טהור שנטמא טעון העברת שיער והבאת ציפורים, מי שטמא מתחילה אין דין שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים, תלמוד לומר וטימא ראש נזרו, במי שהיה טהור ונטמא כתוב מדבר. שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים, ולפתור את הנזיר בקבר שמע מיניה. מפורש está escrito en la varita lo siguiente, escuchen bien. En la Torah está escrito וטימא ראש נזרו. Y está hablando básicamente en un versículo de que una persona, era nazir puro, se impurificó, ¿sí? Y nos dice la Torá que Vegilach Roshok, ahí se tiene que cortar el pelo y tiene que traer Ubayom Hashemini Vishet Torim. Está hablando en un nazir puro que se impurificó, y en este caso, cuando se impurificó en el final del proceso de purificación, ¿sí? Cuando ya era puro al principio, ojo, no era cementerio, no es que estaba en el cementerio una vez, era nazir puro, ¿sí? Recibió Nezirut, se impurificó, la Torah me está hablando en este caso, se impurificó, pasa el proceso de purificación, y ahí la Torah nos dice que tiene que cortarse el pelo y tiene que traer el corbán. Dice la Baraitá, para enseñarnos, escuchen bien, de que el único que tiene que cortarse el pelo y traer el corbán, ¿quién es? El que era nazir taor desde el principio. Pero si era tamé desde el principio, no tiene ni que traer corbán. Si no era nazir taor, por ejemplo, estaba en el cementerio del principio, no tiene ni que traer corbán, ni que cortarse el pelo. Meforash está escrito. Y la Gemara explique que si no hubiese sido por ese estudio, no hubiese dicho que es Kal Vajomer al revés. De la misma manera, mejor dicho, si un nazir tahor que se impurifica, ¿sí? Aunque al principio su nezirut estaba con pureza, y aún así después cuando se purifica tú me dices que tiene que cortarse el pelo y traer el corbán, una persona que estaba tamé desde el principio, que es mucho más estricto, que estaba tamé desde el principio, koshikin, que se va a tener que cortar el pelo y también traer el corbán. Por eso nos enseña la Torah, vetimé rosh nizro, para enseñarnos, vetimé, que está hablando en una persona que era tahor, en un nazir que era tahor, y luego se impurificó. Ahí es cuando necesita cortarse el pelo y traer corbán. Pero si era tamé de un principio, si era cementerio de un principio, no tiene ni que traer corbán ni que cortarse el pelo. Y la Gemara dice, aquí vemos meforash mamine, en esta varita vemos meforash que ¿qué? Solucionamos la duda que teníamos. Un nazir que del principio estaba en el cementerio, corbán seguro no tiene que traer, pero la duda de Rabashé es, en el proceso de purificación, ¿tiene que cortarse el pelo o no? Vemos aquí meforash que si era también de un principio, no tiene que cortarse el pelo por leyes de nazir. Y todo lo que hay que cortarse el pelo por leyes de nazir es únicamente cuando era nazir tahor y luego se impurificó, y ahí pasa el proceso de purificación, ahí es cuando tiene que traer corbán y también cortarse el pelo. Pero si era nazir también del principio en el cementerio, recibió nazir en el cementerio, por ejemplo el caso nuestro, no tiene ni que traer corbán ni que cortarse el pelo, y con esto solucionamos la duda. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.